Que el Señor les bendiga, estimados pastores, pastoras, líderes, jefes de iglesia, esposas, como también todas las dorcas, ciclistas, coristas, juventud, niños y ancianos de nuestra misión, Ejército Evangélico de Jesucristo. Para mí es grato saludarles en este día y poder compartir algo tan importante, una reflexión de la palabra del Señor, pero sin dejar antes de agradecer a todos los que estuvieron orando por mi persona en el accidente que tuve, de haber sido allí quemado con un ácido, el cual me afectó la vista y la cara, pero ya gracias al Señor que estamos de vuelta, y agradecer a mi amada esposa, pastora Elminda, que fue mi enfermera de cabecera las 24 horas. Así que Dios les bendiga a todos los pastores, a toda la congregación, a todos los hermanos que oraron por mí. Estamos viviendo una situación muy crítica en nuestro país y que queramos o no queramos también los afectados, ¿no es cierto?, a lo que es nuestra familia, a nuestras congregaciones. Y qué importante es una reflexión, compartir unos versículos de la palabra del Señor para que podamos nosotros reflexionar y tomarlos en cuenta. Lo que nos dice la palabra del Señor en este momento, cómo nosotros tenemos que actuar como pastores, como líderes, como hermanos en Cristo, que somos, ¿no es cierto?, lo que lo identificamos como cristianos evangélicos. La pregunta sería, ¿es prudente usted? ¿Soy prudente yo? Qué importante es esta palabra, la prudencia. Allí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, lo relata la palabra de Dios, en el cual uno de los criados, de los servidores de allí del rey Saúl, le dice allí al rey, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, es vigoroso, y es hombre de guerra, y es prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Qué importante, ¿no es cierto? Dos cosas resaltantes, que es prudente, y lo otro que es, ¿no es cierto?, que Jehová está con él. En 1 Reyes capítulo 4, versículo 29, lo relata y lo dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Qué importante, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que Jehová Dios le ofreció, ¿no es cierto?, allí a Salomón, que pidiera todo lo que quisiera. Y él sabiamente, prudentemente, en vez de pedir riqueza, pedir fama, pedir puesto, pedir estatus, pidió sabiduría y prudencia para poder gobernar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En Proverbios capítulo 10, versículo 19, lo dice, en las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces somos como los loritos, ¿no es cierto?, como los papagayos, hablamos y no dejamos que otros puedan hablar. Tenemos que hablar con sabiduría, con entendimiento, con respeto, con reverencia, que es importante porque si no podemos caer y cometer pecados. Y es por eso que dice, ¿no es cierto?, que el que refrena sus labios es prudente. El apóstol Santiago también lo relata, ¿no es cierto?, allí en Santiago, que la lengua es un miembro muy chiquitito, pero que terriblemente hace muchos daños a veces. Y deben ser, ¿no es cierto?, nuestro vocablo, nuestros labios, nuestras palabras deben ser prudentes. En Proverbios capítulo 11, versículo 12, lo dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. No tenemos que menospreciar a nadie. No tenemos que hacer discriminación. Nosotros tenemos que amarlos a todos.
Es uno de los mandamientos de nuestro Dios y de nuestro Señor, amaos los unos a los otros. Y dice que más bien debemos amar también a nuestros enemigos. Porque así como queremos que Dios nos ame, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. En el nombre del Señor. Qué importante, amados hermanos. Lo relata también y los enseña la palabra del Señor. Un ejemplo que da Jesús, que es importante porque estamos viendo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, pero ahora lo está confirmando también Jesucristo. Y allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 24, nos relata y dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué importante, ¿no es cierto? Qué importante es de ser prudente. Un hombre prudente, una mujer prudente, un pastor prudente, una pastora, un líder, un hermano, ser prudente. Hemos podido ver por la televisión y por la radio y por los diferentes medios de comunicación cuántas imprudencias se han cometido. Se han dicho, se han ofendido, etcétera, unos con otros. Y qué importante, poder acatar con prudencia, ¿no es cierto? Como dice allí en Romanos el apóstol Pablo, que debemos nosotros someterlos y obedecer las autoridades terrenales, porque todas son puestas por Dios, que es importante. Estamos pasando una situación crítica en nuestro país, hay disposiciones, no podemos hacer cultos, no podemos congregarlos, pero sí podemos, ¿no es cierto?, estar en nuestros hogares haciendo un altar para el Señor, un culto para el Señor, con prudencia. No nos olvidemos que tenemos vecinos, no nos olvidemos que debemos ser prudentes. Ya llegará el tiempo que podremos congregarlos. Y las disposiciones son que no podemos visitarlos los unos a los otros en los hogares, porque ellos va a conllevar, no sabemos cómo viene ese hermano, cómo viene. Hoy día tenemos 2 senadores que están, ¿no es cierto?, con este virus, porque este virus no hace excepción de persona, sino que ataca a adultos, a jóvenes, adolescentes, a del buen estatus, a todo, hasta reyes, príncipes y gobernantes. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y en Mateo capítulo 25, versículo 2 lo relata la parábola de las vírgenes. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes que fueron imprudentes. ¿No es cierto? Lo contrario de ser prudentes, fueron imprudentes. Aleluya. Qué importante que nosotros estemos en esta faceta de las 5 vírgenes prudentes. Estar almacenando en nuestro hogar, en las oraciones, congregándonos, haciendo un devocional con nuestra familia. Y allí en 1 Samuel capítulo 18 versículo 5, mire lo que le relata. Dice: y salía David donde quiera que Saúl le enviara, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Qué importante. Había una confianza en el rey sobre David. Había una confianza porque sabía que iba a obedecer y que iba a ser prudente en todo su quehacer, en todas sus actividades, en lo que iba a actuar, iba a ser prudente, de tal manera que era grato a los ojos de Saúl, pero también del pueblo, y también de los que allí, ¿no es cierto?, de los siervos que estaban allí en el reinado. Qué importante la prudencia. La prudencia es una virtud, y que hay que irla, ¿no es cierto?, allí madurando, aprendiéndola cada día. La prudencia es un sentido de obediencia, es un sentido de respeto hacia nuestro semejante, de respeto hacia uno mismo. Debe ser, ¿no es cierto?, es saberse comportar adecuadamente en cualquier lugar, saber comprender el mundo natural, el mundo que importante, ¿no es cierto?, social que lo rodea, porque dice la palabra del Señor que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero sí, nosotros tenemos que estar
compartiendo con la sociedad, no exponerlo, no sacarlo, no aislarlo. Y también, ¿no es cierto?, saber comprenderlo, ¿no es cierto?, lo que es la parte espiritual, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, en su integración. Y determinar sus intereses y deseos, nuestras emociones, nuestras recepciones, prácticamente de todas las cosas, como nuestros actos deben ser conformes a un hijo de Dios, a un hijo de Dios, como un buen soldado de Jesucristo, como un buen soldado de la iglesia, ejército evangélico de Jesucristo. El pastor es mucho más que alguien que exhorta a la congregación, llamándolo a la buena conducta. Es más que un consejero en situaciones de crisis de ética, familiar, intelectual, emocional, financiera. El pastor o pastora es una guía espiritual, es un formador de personalidades cristianas, es un alimentador de corazones, es un terapéutico de almas, buscando y llevándolos al interés del reino de Dios. Quisiera compartir o concluir diciendo: tú debes tener prudencia para tomar decisiones en tu vida, querido pastor, para tu congregación, querida pastora, querido líder, querida Dorca, querido predicador, querido hermano, querido joven, señoritas, coristas, aleluya. Sé tú prudente en todo el quehacer de tu vida. Hoy, más que nunca, tenemos que tener prudencia y someterlos a las leyes terrenales y también a las leyes espirituales. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu familia. En el nombre de Jesús. Solo deseo de tu obispo Luis Verdugo Ferrada y su amada esposa Herminda Parragués. Que el Señor les bendiga.